En mi cumpleaños número 74, preparé una fiesta. No vino nadie. Ni mi hijo, ni mi nuera, ni siquiera mis nietos. Fue entonces cuando vi la publicación de mi hijo en internet, lejos de los problemas. Tiempo en familia, Inmediatamente, vendí todo el patrimonio familiar. Cuando regresaron y vieron lo que había hecho, solo pude decirles, qué bueno que están aquí. Quédate a escuchar mi historia hasta la última palabra. Y, por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me escuchas esta noche, para saber hasta dónde ha viajado mi voz. Soy Dionisio. Y a mis 64 años, yo creía saber perfectamente cómo se sentía la soledad. Me equivocaba. La mañana de aquel cumpleaños comenzó como cualquier otra. Me levanté a las 6 en punto, preparé mi café de olla y me senté en la cocina, repasando mi lista mental una vez más. La fiesta empezaba a las 2 de la tarde. Había comprado el pastel en la mejor pastelería del centro, ese de 3 leches con chocolate que tanto le vuelve loco a mi nieto Tomasito. Los sándwiches estaban cortados en triángulos perfectos, sin las orillas, exactamente como los preparaba mi difunta esposa, Sara. Hasta había comprado unas servilletas de papel con la frase, «Feliz cumpleaños», grabada en letras doradas. Pasé 3 horas de esa mañana acomodando todo a la perfección. La mesa del comedor se veía hermosa, si me lo permiten decir. Había globos atados a cada silla y saqué la vajilla buena, puesta para 8 personas, mi hijo Mateo, su esposa Jimena, sus 2 hijos, y los padres de Jimena, a quienes les había tomado mucho cariño con los años. Incluso saqué los cubiertos de plata que normalmente viven bajo llave en la vitrina. Las invitaciones las había enviado con 2 semanas de anticipación. Y no hablo de mensajitos de celular, no. Invitaciones de verdad, impresas en papel grueso que mandé pedir por internet. Dionisio Herrera lo invita cordialmente a celebrar su cumpleaños. Incluí todos los detalles, fecha, hora, dirección, e incluso puse una notita al calce pidiendo que confirmaran su asistencia para saber cuánta comida preparar. Nadie confirmó. Pero supuse que era normal. La gente vive muy deprisa hoy en día. A la 1:30 de la tarde, ya estaba bañado, vestido con mi mejor guayabera, y listo. No dejaba de mirar mi reloj, y luego la ventana del frente. Tal vez venían retrasados. El tráfico en Monterrey puede ser un infierno los domingos. Dieron las 2 de la tarde. Luego las 2:30. Me dije a mí mismo que seguro se estaban poniendo de acuerdo para llegar todos juntos. A lo mejor pasaron a comprar un regalo. Las familias hacen esas cosas. A las 3 de la tarde, llamé a Mateo. Buzón de voz directo. Hola, mijo. Solo llamaba para ver si vienen en camino. No hay prisa, solo quería asegurarme de que todo esté bien. A las 3:30, llamé a Jimena. También buzón. Hola, Jimena, habla tu suegro. Me preguntaba si se atoraron en algún lado. Échame un grito cuando escuches esto. Para las 4 de la tarde, yo era un hombre viejo sentado en la cabecera de una mesa inmensa y vacía, mirando fijamente 8 platos intactos, sintiéndome el mayor idiota de todo el norte del país. El hielo de la jarra de ponche ya era agua. El pan de los sándwiches empezaba a hacerse duro y curvarse por las orillas. Fue entonces cuando decidí revisar el Facebook. Pensé que a lo mejor había una emergencia familiar de la que no me había enterado. A lo mejor alguien estaba en el hospital. Tenía que haber una explicación. Y la encontré. Mateo había subido una foto 30 minutos antes. Toda la familia, Jimena, los niños, hasta los consuegros, estaban en un hotel de lujo. Palmeras de fondo. Todos en traje de baño, con sonrisas que no les cabían en la cara. El texto debajo de la foto decía, necesitábamos esta escapada. Lejos de los problemas. Tiempo en familia, Me quedé mirando la pantalla del teléfono hasta que me ardieron los ojos. Ahí estaban. Las personas que yo estaba esperando. Las personas para las que me había preparado. Viviendo su mejor vida, a 2 estados de distancia, en las playas de Cancún. Mientras yo estaba sentado a solas,
con sándwiches resecos y hielo derretido. Llamé a Mateo otra vez. Esta vez sí contestó. ¿Qué pasó, apá? Su voz sonaba alegre, relajada. Podía escuchar el agua de la alberca chapoteando en el fondo, y las risas de los niños. Es mi cumpleaños, mijo. Hubo un silencio sepulcral. Ay. Ay, apá. Perdóname. Estamos en la playa. Jimena armó esto de último minuto y... Envié las invitaciones hace 2 semanas, mi propia voz me sonó extraña, hueca. Sí, sobre eso. Hemos estado tan ocupados, y con los horarios del trabajo de Jimena, pues nada más necesitábamos desconectarnos. Tú entiendes, ¿verdad? Te lo compensaremos. ¿Cuándo? Pregunté. ¿Qué? ¿Cuándo me lo van a compensar? Otra pausa larga. Pues, nos quedamos aquí hasta el jueves, y luego Jimena tiene esa conferencia el fin de semana, y los niños tienen torneo de fútbol. Colgué el teléfono. Me quedé ahí, en ese comedor adornado, rodeado de comida que nadie probaría y sillas que nadie ocuparía. Y algo dentro de mí, finalmente, se quebró. No fue mi corazón. Ese llevaba años rompiéndose en pedazos tan pequeños y silenciosos que apenas se notaban. Fue algo más profundo. Algo que me había mantenido unido durante décadas de ser dado por sentado. Miré a mi alrededor. La casa que había comprado después de que Sara murió, pensando que sería perfecta para ser el anfitrión de las reuniones familiares. Lo suficientemente grande para todos, cerca del trabajo de Mateo, con buenas escuelas cerca para los nietos. Todo, absolutamente todo, lo había elegido pensando en ellos. El reloj de péndulo en el pasillo dio las 5 de la tarde. Asterisco debería empezar a recoger, pensé. Guardar la comida, quitar los globos, fingir que este día nunca existió. En lugar de eso, tomé mi teléfono y empecé a deslizar el dedo por el perfil de Facebook de mi hijo. Publicación tras publicación de vacaciones familiares, cenas en restaurantes caros, viajes de fin de semana. Siempre los mismos rostros, Mateo, Jimena, los niños, los suegros, a veces la hermana de Jimena y su familia. No pude encontrar ni una sola foto mía del último año. Ni una. Seguí bajando y bajando, buscando alguna evidencia de que yo existía en sus vidas más allá de los cheques que firmaba y los problemas que les resolvía. 2 años atrás, encontré una foto de la mañana de Navidad. Yo aparecía en el fondo, apenas visible, mientras todos los demás se arremolinaban junto al árbol abriendo los regalos que yo había pagado. El texto decía, magia con los que más importan. Ni siquiera me habían etiquetado. Esa noche no pude pegar el ojo. No dejaba de pensar en esa frase, lejos de los problemas. ¿Eso era yo para ellos? ¿Un problema del cual escapar? Me levanté, me preparé un té de manzanilla y me senté en mi estudio a mirar los viejos álbumes de fotos. Imágenes de Mateo de bebé, de niño pequeño, graduándose de la preparatoria, casándose. Fotos mías enseñándole a andar en bicicleta, ayudándole a construir una casita en el árbol, caminando a su lado el día de su boda porque su madre ya no estaba aquí para verlo. ¿En qué momento dejé de ser su padre para convertirme en una simple obligación? El pastel de cumpleaños seguía intacto en la barra de la cocina. Las 64 velitas seguían en su empaque. Había planeado encenderlas cuando todos llegaran, tal vez dar un pequeño brindis sobre lo agradecido que estaba por mi familia. En cambio, estaba sentado a solas en mi estudio a las 2 de la mañana, entendiendo por fin que yo ya no era parte de su familia. Solo era el hombre que la financiaba. No dormí el resto de la noche. En su lugar, hice algo que debía haber hecho hace años. Saqué mis registros financieros. Caja tras caja de estados de cuenta, transferencias, recibos. 37 años de ser padre y, por lo visto, 37 años de ser un cajero automático con patas. Los números contaban una historia para la que yo había estado demasiado ciego. El patrón empezó temprano. Cuando Mateo se graduó de la universidad, yo pagué el resto de su crédito estudiantil, 900,000 pesos. Asterisco, solo hasta que me estabilice, apá. Te lo voy a pagar, asterisco, me dijo. Eso fue hace 12 años.
Luego vino el enganche para su primera casa, 700,000 pesos. Asterisco, es una inversión para el futuro de nuestra familia, había dicho Jimena, acariciándose el vientre embarazado. Asterisco, a los nietos les encantará visitar a su abuelito en esta colonia. Los nietos. Así era como siempre lo pintaban. Todo era por los nietos. Cuando Tomasito necesitó cirugía para las anginas y su seguro de gastos médicos no cubrió todo, yo pagué los 150,000 pesos sin hacer preguntas. Cuando la pequeña Emita quiso ir a ese campamento de verano carísimo, firmé un cheque por 50,000 pesos. Cuando se les descompuso el aire acondicionado a mitad de julio, les compré un equipo nuevo de 90,000 pesos. Reparaciones de los carros, regalos de Navidad, fiestas infantiles, uniformes, vacaciones familiares. La lista era interminable. Sumé todo 3 veces, porque no podía creer la cifra. 5 millones de pesos a lo largo de 12 años. 5 millones. Y no pude lograr que se presentaran a comer un pedazo de pastel. Pero el dinero era solo una parte del problema. Recordé las llamadas telefónicas. Siempre, sin falta, eran cuando necesitaban algo. Asterisco, apá, ¿puedes cuidar a los niños este fin de semana? Se casa la hermana de Jimena, asterisco. Asterisco, apá, nos canceló la niñera, ¿puedes pasar por Tommy a la escuela? Asterisco. Asterisco, apá, necesitamos que alguien le abra al plomero, ¿puedes ir a la casa como a mediodía? Asterisco. Yo siempre estaba disponible. Siempre era el confiable. El contacto de emergencia en los formularios de la escuela, el plan B cuando se les caía el mundo, la solución a cada problema que requería tiempo o dinero. Pero, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaron cómo estaba yo? Saqué mi celular y revisé nuestras conversaciones de WhatsApp. Pantalla tras pantalla de peticiones. Asterisco, me transfieres 10,000 para el mecánico. Asterisco. Asterisco, Emma necesita zapatos de fútbol, cuestan 1,500. Asterisco, emergencia en la oficina, saca a los niños de la escuela. Mis respuestas siempre eran las mismas. Claro que sí, no hay problema, voy para allá. Sus respuestas siempre eran secas. Gracias, eres el mejor, nos salvaste. Nunca un asterisco, ¿cómo te sientes, apá? Asterisco. Nunca un, vamos a comer esta semana. Nunca un, los niños extrañan a su abuelo. Encontré una conversación del mes pasado que me apretó el pecho. Jimena me había mandado un mensaje pidiendo ayuda con la mensualidad de su hipoteca porque el cheque de comisiones de Mateo se había retrasado. Les transferí 55,000 pesos sin dudarlo. Su respuesta fue un simple emoji del dedo pulgar hacia arriba. Esa misma semana, yo había estado en urgencias con dolores en el pecho que resultaron ser un ataque de pánico. Manejé yo solo al hospital y de regreso. Nunca se lo mencioné a nadie porque no quería preocuparlos. Estaban muy ocupados con sus propias vidas. Ahora me preguntaba si se habrían preocupado en lo absoluto. Seguí escarbando en los papeles. Cada gasto importante en sus vidas tenía mis huellas dactilares. Cuando Mateo quiso abrir su propia firma de consultoría, yo fui su aval para un préstamo comercial de 1,000,000 de pesos. Cuando Jimena decidió que necesitaba una camioneta más segura para llevar a los niños, yo cubrí el enganche y los primeros 6 meses de mensualidades. Vivían en una hermosa casa de 4 recámaras en una zona residencial que, en realidad, no podían pagar. Yo había estado complementando su hipoteca durante 3 años, diciéndome a mí mismo que era algo temporal, que el negocio de Mateo apenas estaba arrancando. Pero al negocio le iba muy bien ahora. Sus redes sociales estaban repletas de fotos en reuniones con clientes, proyectos exitosos, fines de semana jugando golf con otros empresarios. Y sin embargo, mi ayuda con la hipoteca continuaba. Había dejado de verlo como un préstamo y lo había asimilado como un gasto fijo en mi presupuesto. Busqué la información de su hipoteca en mi computadora. Sí, yo seguía registrado como aval y cotitular. Su casa era una belleza, valuada en unos 8 millones de pesos en el mercado actual, pero habían pedido préstamos sobre la propiedad 2 veces, usando ese dinero para cosas como la camioneta de Jimena y un viaje familiar a Europa el año pasado. Ese viaje.
Recordé ese viaje. Habían subido docenas de fotos. Museos, restaurantes finos, los niños maravillados con todo. Yo había pensado en lo bonito que era que pudieran darles esas experiencias a mis nietos. Nunca me detuve a pensar cómo lo estaban pagando. Ahora sabía que lo habían pagado endeudando una casa que yo les estaba ayudando a pagar. Abrí otra caja de documentos y encontré algo que me revolvió el estómago. La Navidad pasada, Jimena me había pedido que aportara a los fondos de ahorro para la universidad de los niños. Asterisco, queremos asegurarnos de que Tommy y Emma tengan las oportunidades que nosotros no tuvimos, me dijo. Yo había programado transferencias automáticas mensuales, 10,000 pesos para Tomasito, 8,000 para Emmita. Pero ahí, en mis estados de cuenta, vi los retiros de esas mismas cuentas. Y no eran para educación. Los conceptos de transferencia contaban la verdadera historia: traspaso a cuenta de cheques, traspaso a cuenta de ahorro, traspaso a cuenta personal. Estaban usando el dinero de la universidad de sus hijos para sus propios gastos. Llamé al banco a la mañana siguiente para confirmar lo que mis ojos veían. Las cuentas que yo estaba fondeando estaban vinculadas a las cuentas personales de Mateo y Jimena. Cada peso que yo depositaba era transferido en cuestión de días. El ejecutivo del banco fue muy directo: asterisco, sí, señor. Como titulares, ellos tienen acceso total para mover los fondos entre sus cuentas, asterisco. Había estado financiando su estilo de vida durante años, creyendo que invertía en el futuro de mis nietos, mientras ellos usaban ese dinero para cenas caras y escapadas de fin de semana. Esa tarde, hice algo que nunca había hecho. Manejé hasta su casa. Mi casa, en realidad, puesto que yo la estaba pagando. Me estacioné enfrente y solo observé. El pasto estaba inmaculado. En la cochera había 2 autos, la camioneta que ayudé a comprar y el sedán último modelo de Mateo. A través del ventanal, pude ver muebles finos, una pantalla inmensa, decoraciones que parecían salidas de esas tiendas exclusivas de las que Jimena siempre hablaba. Era una vida hermosa. Una vida muy cómoda. Y una vida construida enteramente sobre mi dinero. Mientras tanto, yo me sentaba solo en mi propia casa, cenando para uno todas las noches, preguntándome por qué me sentía tan vacío. Mientras estaba ahí en mi carro, me di cuenta de algo que debió ser obvio hace años. Ellos no me amaban. Amaban lo que yo podía proveer. Yo no era su padre ni su abuelo. Era su red de seguridad financiera, su fondo para emergencias, su solución a cualquier problema que se arreglara con dinero. Y la ironía más cruel de todas era que todo ese dinero que gasté intentando comprar su amor, en realidad no me había comprado nada más que su indiferencia. Mientras más fácil les hacía la vida, menos me necesitaban como persona. Manejé de regreso y miré mi casa con otros ojos. Esta casa que compré para estar cerca de ellos. Esta casa donde esperaba llamadas que solo sonaban cuando querían un favor. Esta casa donde pasé mi cumpleaños 64 completamente solo, porque ellos estaban demasiado ocupados disfrutando la vida que yo les pagaba como para acordarse del hombre que la hizo posible. Por primera vez en años, sentí algo distinto a la decepción y la tristeza. Sentí coraje. Y ese coraje fue como despertar de un sueño largo y nebuloso. Por primera vez en años, tenía la mente clara y un propósito. Pasé los siguientes 3 días revisando meticulosamente cada documento financiero que pude encontrar. Y lo que descubrí lo cambió todo. No solo estaba ayudando a la familia de mi hijo, esencialmente estaba financiando su vida entera mientras me trataban como a un extraño molesto. El martes por la mañana, llamé a mi abogado, el licenciado Roberto Chávez. Beto había llevado mis asuntos legales desde que falleció Sara, y me había visto tomar decisión financiera tras decisión financiera favoreciendo a Mateo y a Jimena. Nunca me dijo gran cosa, pero yo sabía que tenía sus opiniones. Dionisio, me dijo cuando entré a su despacho. Te ves diferente. ¿Qué está pasando? Dejé caer una carpeta gruesa de documentos sobre su escritorio. Necesito que revises todo esto y me digas exactamente qué tengo derecho a reclamar por la vía legal. El licenciado abrió la carpeta y empezó a hojear los papeles. Sus cejas se levantaban un poco más con cada página. Dionisio, ¿qué provocó todo esto?
Le conté lo de la fiesta de cumpleaños. Le conté de las fotos en internet. Le conté de los años de ser tratado como una sucursal bancaria en lugar de un miembro de la familia. El abogado escuchó sin interrumpirme, tomando notas de vez en cuando en su libreta amarilla. Ya veo, dijo cuando terminé. ¿Y quieres conocer tus opciones respecto a estos arreglos financieros? Todos ellos, respondí. Beto pasó el resto de nuestra reunión explicándome cosas que yo nunca me había molestado en entender. Como el hecho de que yo figuraba como el titular principal en la hipoteca de Mateo y Jimena, lo que significaba que tenía derechos legales sobre esa propiedad. Como el préstamo comercial del que fui aval me daba, técnicamente, un interés de propiedad en la consultoría de Mateo. Como los carros que ayudé a financiar estaban legalmente a mi nombre hasta que se liquidaran las deudas. Solo hablando de la casa, dijo el abogado, has pagado más de 1.000.000 de pesos a esa hipoteca en los últimos 3 años. En la mayoría de los casos, eso establece un interés de propiedad muy significativo. Lo miré fijamente. ¿Me estás diciendo que, de hecho, soy dueño de una parte de su casa? Potencialmente, sí. Y sobre el negocio del que fuiste aval por 1.000.000, según estos registros, también has hecho varias inyecciones de efectivo que Mateo ha clasificado como préstamos. Legalmente, eso podría considerarse inversión de capital, lo que te daría derechos de socio. Me daba vueltas la cabeza. ¿Y los carros? El licenciado revisó más papeles. La factura de la camioneta te nombra a ti como dueño principal y a Jimena como secundaria. El sedán de Mateo está financiado mediante un crédito del que eres garante, y has pagado 12 mensualidades directamente a la financiera. Entonces, ¿técnicamente podría embargarles los carros? ¿La camioneta? Absolutamente. El sedán requeriría un poco de maniobra legal, pero sí, es posible. Salí del despacho con un montón de papeles por revisar y una lista de pasos a seguir. Pero primero, quería entender la magnitud real de a lo que me estaba enfrentando. Esa misma tarde, manejé al banco y pedí hablar con mi ejecutiva de cuenta. La licenciada Margarita Torres llevaba manejando mi dinero durante 6 años, y sabía perfectamente de todas las transferencias que le hacía a mi hijo. Don Denisio me saludó, acomodándose en su silla. ¿En qué le puedo ayudar hoy? Quiero entender exactamente cuánto dinero le he dado a la familia de mi hijo en la última década. Y quiero saber qué opciones tengo para proteger el patrimonio que me queda. Margarita abrió mis cuentas en su monitor. ¿Le preocupa estar sufriendo abuso financiero a personas mayores, don Dionisio? Hice una pausa. ¿Así es como se llama esto? Bueno, dijo con cautela, cuando veo patrones de transferencias grandes y frecuentes de un cliente mayor hacia sus familiares, especialmente cuando esos montos parecen aumentar con el tiempo en lugar de disminuir, levanta banderas rojas. Sacó una gráfica mostrando los movimientos de mis cuentas de los últimos 10 años. El patrón era brutal. Transferencias regulares a Mateo y Jimena que empezaron pequeñas y crecieron cada año. Lo que comenzó como ayudas esporádicas de 10.000 pesos se había convertido en mensualidades fijas de 60 u 80.000 pesos. Tan solo en el último año, dijo Margarita, usted ha transferido 750.000 pesos a cuentas asociadas con la familia de su hijo. Y eso no incluye los pagos de la hipoteca que usted hace directo al banco, ni las transferencias automáticas a lo que usted creía que eran fondos universitarios. Sentí náuseas. ¿Cuánto es en total? Margarita tecleó en su calculadora durante varios minutos. Incluyendo todas las transferencias, avales, pagos directos e inversiones, calculo que usted ha proveído aproximadamente cerca de 6 millones de pesos en apoyo financiero durante la última década. 6 millones de pesos. Me quedé mirando ese número hasta que dejó de parecer real. Don Dionisio, continuó Margarita con voz suave, tengo que preguntarle, ¿hace usted estas transferencias por voluntad propia, o se siente presionado? Pensé en la pregunta. ¿Me sentía presionado? No exactamente. Pero tampoco sentía que tuviera opción. Cada petición venía envuelta en una explicación de por qué necesitaban el dinero, por qué era vital para los nietos, por qué era una emergencia de vida o muerte. Creí que estaba ayudando a mi familia, dije finalmente. Lo entiendo. Pero la ayuda debe ser de ida y vuelta.
¿Cuándo fue la última vez que su hijo lo ayudó a usted con algo? No pude responder a esa pregunta, porque no podía recordarlo. Margarita me explicó varias opciones para blindar lo que me quedaba. Podía crear un fideicomiso, cambiar a mis beneficiarios, abrir cuentas separadas a las que nadie más tuviera acceso. Pero lo más importante, podía detener todas las transferencias automáticas de inmediato. ¿Qué pasaría si simplemente las detengo? Pregunté. Legalmente, nada. Son sus cuentas, su dinero. Usted tiene todo el derecho de controlar cómo se usa. Esa noche, tomé la decisión que debió ser obvia años atrás. Llamé a la hipotecaria y pedí hablar con alguien sobre el crédito del que era cotitular. El representante me confirmó lo que mi abogado me había dicho: yo era el responsable principal del préstamo. Entonces, si yo quisiera vender esa casa, podría hacerlo. Como titular principal, y con el nivel de aportaciones que usted ha hecho, sí, señor. Usted tendría voz y voto mayoritario en las decisiones sobre esa propiedad. Le sugiero consultarlo con un abogado para ver sus opciones legales. A la mañana siguiente, volví a pasar manejando frente a la casa de Mateo y Jimena. Pero esta vez, en lugar de sentirme triste y excluido, sentí algo completamente distinto. Me sentí poderoso. Esta casa hermosa en la que vivían, que usaban como escenografía para sus fotos de familia perfecta, que endeudaban para pagarse sus lujos, era más mía que de ellos. Los carros estacionados afuera, que manejaban al trabajo, a la escuela, a las vacaciones familiares a las que nunca me invitaban, tenía derecho legal sobre ambos. El negocio del que Mateo estaba tan orgulloso, del que alardeaba en redes sociales y que le daba la credibilidad para vivir por encima de sus posibilidades, técnicamente, yo era socio mayoritario. Durante años, había derramado mi dinero y mi energía en sus vidas, mientras ellos me trataban como un estorbo. Pero lo que no sabían era que toda esa telaraña financiera también me daba algo a mí. Me daba la sartén por el mango. Sentado en mi carro, mirando esa casa, mi casa, empecé a hacer una lista mental. No de las cosas que quería quitarles, sino de las cosas que quería recuperar para mí. Mi dignidad. Mi amor propio. Mi derecho a ser tratado como un ser humano y no como una cuenta bancaria. Y tal vez, solo tal vez, mi oportunidad de enseñarles lo que se siente ser abandonado por las personas que se supone que deben amarte. La diferencia era que ellos se lo habían ganado a pulso. Esa tarde, llamé al abogado y a la del banco, y agendé citas de seguimiento con ambos. Quiero proceder, le dije a Beto. Con todo. Quiero reclamar todo a lo que tenga derecho legal. Dionisio, ¿estás seguro? Esto muy probablemente destruirá tu relación con la familia de tu hijo de forma permanente. Pensé en mi fiesta de cumpleaños vacía. Pensé en los años de ser ignorado a menos que hubiera dinero de por medio. Pensé en los fondos universitarios que en realidad eran su caja chica. Pensé en cómo me llamaron un problema del cual escapar. Beto, le contesté, esa relación se terminó hace mucho tiempo. Yo solo era demasiado terco para admitirlo. Pasé las siguientes 2 semanas ejecutando en silencio lo que mi abogado bautizó como Operación Independencia. Cada llamada, cada firma, cada trámite legal fue hecho con precisión quirúrgica. Ya no actuaba desde la furia. Esto era justicia fría y calculada. El primer paso fue el más fácil. Entré a mi banco y cancelé todas las transferencias automáticas a las cuentas de Mateo y Jimena. El apoyo de la hipoteca, los falsos fondos de universidad, el respaldo al negocio, todo terminó con un par de firmas. ¿Estás seguro de esto, don Dionisio? Preguntó Margarita mientras sellaba el papeleo. En cuanto se detengan los pagos, se van a dar cuenta de inmediato. Con eso cuento. Siguió la casa. Beto me explicó que, al ser el titular principal de la hipoteca y haber aportado más de 1,5 millones de pesos en pagos y enganche, tenía el derecho legal de forzar una venta si las otras partes no podían mantener los pagos. ¿Qué pasará cuando no puedan pagar la mensualidad del mes que entra? Pregunté. Tendrán 30 días para ponerse al corriente. Si no lo hacen, el banco iniciará el proceso de embargo. Como titular principal, tú tendrías la opción de comprar su parte o forzar la venta de la propiedad.
¿Cuánto me costaría comprar su parte? Beto hizo los cálculos. Considerando el saldo de su préstamo y lo que ya pidieron prestado sobre el valor de la casa, probablemente unos 800,000 pesos. Y la casa sería tuya, libre de polvo y paja. 800,000 pesos para ser el dueño absoluto de una casa de 8 millones. Después de todo el dinero que había inyectado en sus vidas, me pareció lo mínimo que podían hacer por mí. Los carros fueron más complicados, pero no imposibles. Lo de la camioneta fue directo, ya que yo figuraba como el dueño principal. Podía simplemente reportarla como robada si se negaban a devolverla. El sedán de Mateo requirió otro enfoque. Dejé de pagar las mensualidades y notifiqué a la financiera que retiraba mi aval. Pero la verdadera obra maestra fue el negocio. Beto descubrió que los diversos préstamos que le hice a la consultoría de Mateo, combinados con el préstamo original del que fui aval, en realidad me daban una participación mayoritaria en la empresa. Mateo nunca se había molestado en formalizar la estructura del negocio como Dios manda, lo que significaba que mis aportaciones financieras eran consideradas legalmente como inversiones, no como préstamos. Entonces, soy dueño de su negocio. Del 53%, basándonos en los registros que trajiste. Técnicamente, podrías despedirlo de su propia compañía. La ironía era exquisita. Mateo se creía el gran emprendedor exitoso, pero había construido su imperio enteramente con mi dinero, sin siquiera reconocerlo. Un jueves por la mañana, exactamente 2 semanas después de mi cumpleaños abandonado, coloqué las últimas piezas en el tablero. Hice que una grúa se llevara la camioneta de su cochera mientras ellos estaban en el trabajo. Metí el papeleo para asumir la propiedad total de la casa. Detuve los pagos del préstamo comercial de Mateo y envié una notificación de que estaba ejerciendo mis derechos como accionista mayoritario. Luego, me senté en mi sillón y esperé. Mateo me llamó a las 2:47 de la tarde. Lo mandé a buzón. Volvió a llamar a las 3:15, luego a las 3:22. Para las 4 de la tarde, me había marcado 8 veces. Jimena empezó a llamar a las 4:30. Su primer mensaje era de pura confusión. Don Dionisio, creo que alguien se robó mi camioneta de la cochera. La policía dice que fue embargada, pero no tiene sentido. ¿Me puede regresar la llamada? Su segundo mensaje, 1 hora después, era de pánico puro. Suegro, llamaron del banco. Dijeron algo de que el pago de la hipoteca fue rechazado. No entiendo nada. Por favor, llámenos, Para las 6 de la tarde, Mateo dejó un mensaje que destilaba desesperación. Apá. No sé qué está pasando, pero el banco congeló las cuentas del negocio. Dijeron algo de que retiraron el aval, y la camioneta de Jimena desapareció, y los de la hipoteca quieren hablar con nosotros. Por favor, contéstame el teléfono. Sea lo que sea que esté mal, lo podemos arreglar, Me serví una copa de vino tinto y escuché los 12 mensajes completos. Luego, los borré todos. A la mañana siguiente, se aparecieron en la puerta de mi casa. Los vi por la ventana. Mateo golpeaba la puerta con los puños mientras Jimena estaba detrás de él, llorando. Tenía a Emmita de la mano, quien se veía confundida y asustada. Tomasito estaba junto a ellos, con la mochila de la escuela todavía puesta. Papá, sé que estás ahí. Abre la puerta, tenemos que hablar. Esperé 5 minutos. Luego, abrí. Mateo se veía fatal. Tenía el pelo revuelto, los ojos inyectados en sangre y la ropa arrugada, como si hubiera dormido con ella. ¿Qué diablos está pasando? Buenos días, Mateo. Jimena. Niños. No me salgas con esa calma. Estalló Mateo. Alguien se robó el carro de Jimena. El banco nos quiere quitar la casa, y las cuentas de mi negocio están congeladas. Y, de alguna manera, todo apunta a ti. Me hice a un lado. ¿Quieren pasar a platicarlo? Me siguieron hasta la sala. La misma sala donde los había esperado el día de mi cumpleaños. Jimena se sentó en el sofá con Emma, mientras Tomasito caminaba hacia la cocina. Mateo se quedó de pie,
con los puños apretados. Quiero respuestas, exigió. Me senté en mi sillón reclinable, ese que Sara decía que me hacía ver como un rey en su trono. La camioneta no fue robada. La embargué. Soy el dueño legal. Jimena soltó un grito ahogado. ¿Qué? Esa es mi camioneta. De hecho, no lo es. Yo la compré. Yo pagué cada mensualidad, y mi nombre está en la factura. Tú solo estabas autorizada para manejarla. Mateo sacudió la cabeza. Esto es una locura. No puedes simplemente quitarnos el carro. Si puedo, le respondí. Y lo hice. Igual que tú no puedes simplemente faltar al cumpleaños de tu padre para irte a unas vacaciones pagadas con el dinero que él te dio. La sala se quedó en un silencio sepulcral. Hasta la niña dejó de moverse. ¿Esto es por lo de la fiesta?, preguntó Jimena, con un hilo de voz. Esto es por 37 años de ser dado por sentado. Esto es por ser tratado como un cajero automático en lugar de un padre. Esto es por llamarme un problema del cual escapar. El rostro de Mateo perdió todo el color. ¿Viste la publicación de Facebook? Lo vi todo. Las publicaciones, las fotos, la vida de reyes que se dan con mi dinero mientras fingen que yo no existo. Apá, te íbamos a llamar. ¿Cuándo? Lo interrumpí. ¿Cuándo me iban a llamar? ¿Cuándo me iban a invitar a cenar, o a preguntarme cómo estoy? ¿O a acordarse de que respiro y existo cuando no necesitan que les pague algo? Jimena empezó a llorar con más fuerza. Perdónenos. Sabemos que la regamos, pero, quitarnos el carro, amenazar con la casa. Está destruyendo a nuestra familia. La miré fijamente durante un largo rato. Yo no destruí a tu familia, Jimena. Yo la construí. Yo pagué por cada maldito ladrillo de ella. Su casa, su camioneta, el negocio de tu esposo. Las clases de los niños, sus vacaciones, todo. Yo nunca fui parte de su familia. Yo solo la financiaba. Mateo se dejó caer en una silla, derrotado. ¿Qué quieres de nosotros? Nada, dije, simplemente. Ya no quiero absolutamente nada de ustedes. Ese es el punto. O sea que nos vas a quitar todo. ¿Nos vas a dejar en la calle? Voy a recuperar lo que es mío. La diferencia es que, cuando ustedes me dejaron sin nada en mi cumpleaños, yo no me lo merecía. Cuando yo los deje sin nada, será porque se lo ganaron a pulso. Tomasito había regresado de la cocina y nos miraba a todos con los ojos muy abiertos. Por un momento, sentí una punzada de culpa. Él era inocente en todo esto. Pero luego recordé los fondos de la universidad que no eran fondos de universidad. El dinero que yo había guardado para su futuro, y que sus padres se habían gastado en su presente. Abuelito Nicho, dijo Tomasito bajito, ¿estás enojado con nosotros? Miré a ese niño. Mi nieto, que apenas si me conocía porque sus padres nunca lo traían a menos que necesitaran niñero gratis. Y sentí que mi voluntad se endurecía como el acero. No estoy enojado, Tommy. Solo estoy cansado de ser olvidado. Mateo se puso de pie de golpe. Perfecto. ¿Quieres jugar sucio? Conseguiremos abogados. Vamos a pelear esto. ¿Con qué dinero? Le pregunté. Las cuentas de tu negocio están congeladas. El pago de tu hipoteca rebotó. Y acaban de perder su medio de transporte principal. ¿Exactamente cómo planeas pagarle a un abogado? El color terminó de escurrirse de su cara al chocar con la realidad. Además, continué, mi abogado dice que tengo un caso blindado. Cada peso que invertí, cada préstamo que garanticé, cada pago que hice, todo está documentado. Y legalmente, todo es mío. Jimena me miró a través de sus lágrimas. ¿Entonces eso es todo? Después de todo, después de tantos años, simplemente nos va a abandonar. Me levanté, caminé hacia la puerta principal y la abrí de par en par. No, Jimena, le dije en voz baja. Voy a hacer exactamente lo que ustedes me hicieron a mí. Voy a vivir mi vida sin ustedes en ella.
se fueron sin decir una palabra más. Los vi por la ventana subirse al sedán de Mateo, el mismo que sería embargado antes de que terminara la semana, y alejarse. Por primera vez en muchos años, mi casa se sentía en paz. Las llamadas telefónicas empezaron inmediatamente después de que se fueron. Primero Mateo, luego Jimena, luego números que no conocía. Probablemente los padres de Jimena y su hermana. Los mandé todos a buzón. Los primeros mensajes eran puras disculpas. Mateo, con la voz temblorosa, apá, por favor. Sabemos que la cagamos. Podemos arreglar esto. Solo danos la oportunidad de hacer las cosas bien, Jimena, sollozando, don Dionisio, por favor no le haga esto a los niños. No entienden qué está pasando. Emma no deja de preguntar por qué no podemos ir a la casa, Para el fin de semana, el tono había cambiado drásticamente. Mateo ahora estaba furioso, esto es una pendejada, papá. No puedes destruir a tu propia familia nomás porque te hirieron los sentimientos. Madura y contéstame el teléfono. La hermana de Jimena, Carolina, una mujer a la que había visto si acaso 3 veces en la vida, habla Carolina. No sé qué le hicieron Mateo y mi hermana, pero castigar a niños inocentes es una crueldad. Debería darle vergüenza, Los mensajes se volvieron más feos a partir de ahí. Gente que apenas conocía llamándome desalmado, cruel, vengativo. La madre de Jimena me dejó un mensaje particularmente venenoso, llamándome un viejo amargado que está destruyendo la vida de sus propios nietos. Pero la llamada que finalmente me hizo apagar el teléfono vino de quien menos esperaba. Mi vecina, doña Carmelita. Don Dionisio, qué pena, su voz sonaba cautelosa. Odio molestarlo, pero Jimena vino a buscarme en la mañana. Estaba muy alterada, llorando, diciendo que usted les iba a quitar la casa y el carro. Me pidió que hablara con usted, que lo hiciera entrar en razón. Yo le dije que no sabía de qué me hablaba, pero, bueno, se veía muy desesperada. Así que ahora andaban tocando de puerta en mi propia colonia, intentando poner a mis vecinos en mi contra. La manipulación había llegado a otro nivel. Esa noche, estaba sentado en el patio trasero cuando escuché un carro entrar a mi cochera. Por la reja lateral, vi que era el sedán de Mateo. El que ya debería haber sido embargado. De alguna forma debió haber conseguido para pagar la mensualidad atrasada. Mateo apareció en la reja del patio, pero no venía solo. Don Fernando, el padre de Jimena, venía con él. Un hombre al que yo siempre había respetado, un militar retirado que siempre me había tratado con decencia en las reuniones familiares. Dionisio, dijo don Fernando al acercarse. Tenemos que hablar. Señalé las sillas del patio. Siéntense. Mateo parecía no haber dormido en días. Traía la ropa arrugada, la barba crecida, y sus movimientos delataban una ansiedad tremenda. Don Fernando se veía incómodo, pero decidido. Dionisio, empezó el consuegro, te conozco desde hace 8 años. Eres un buen hombre. Esto no es propio de ti. ¿Qué no es propio de mí? ¿Defenderme? Destruir a la familia de tu hijo por una fiesta de cumpleaños a la que no fueron. Sentí que se me apretaba la mandíbula. ¿Eso fue lo que les dijeron? ¿Que todo esto es por una fiesta de cumpleaños? Mateo se inclinó hacia el frente. Papá, mira. Admito que la regamos. Debimos haber estado ahí. Debimos haber llamado. Pero esto, quitarnos la casa, el carro, congelarme el negocio, es una locura. Cuéntale el resto, Mateo. ¿Qué? Cuéntale a don Fernando cuánto dinero les he dado en los últimos 10 años. Cuéntale de las mensualidades de la hipoteca, de los avales, de los falsos fondos para la universidad. Cuéntaselo todo. Mateo se removió, incómodo, en su silla. Eso no viene al caso. Viene completamente al caso. Don Fernando, ¿sabía usted que les he dado casi 6 millones de pesos en la última década? Los ojos del viejo se abrieron de par en par. ¿6 millones? ¿Sabía usted que llevo 3 años pagándoles la hipoteca?
Que yo compré la camioneta de Jimena, que fui aval del negocio de Mateo, y que he estado financiando su estilo de vida de ricos mientras me tratan como a un perfecto desconocido? Papá, eso no. ¿Sabía usted, continué, que abrieron fondos universitarios para mis nietos, me pidieron que aportara, y luego transferían ese mismo dinero a sus cuentas personales para irse de vacaciones y de compras? Don Fernando se giró hacia Mateo. ¿Esto es verdad? Mateo no podía sostenerle la mirada. Es más complicado que eso. No, no es nada complicado, dije. He sido su banco personal durante años, y la única vez que se acuerdan de que existo es cuando necesitan más dinero. Dan Fernando se recargó en la silla, procesando la información. Después de un largo silencio, miró a su yerno. Hijo, nunca nos dijiste nada de esto. Porque no es asunto suyo. Estalló Mateo. Lo que pasa entre mi padre y yo es cosa de la familia. Ya no, dije en voz baja. Lo hiciste público cuando empezaste a meter a los vecinos y a la familia extendida para presionarme. El padre de Jimena se veía profundamente consternado. Mateo, si Dionisio los ha estado manteniendo económicamente a este nivel, entonces sí le deben un trato muchísimo mejor del que me han descrito. Estábamos agradecidos, protestó Mateo. Siempre le dábamos las gracias. ¿Cuándo? Pregunté. ¿Cuándo demostraste gratitud? ¿Cuando faltaste a mi cumpleaños para irte a un viaje que yo pagué? ¿Cuando publicaste en internet que querías alejarte de los problemas, refiriéndote a mí? ¿Cuando te negabas a contestarme el teléfono a menos que necesitaras algo? De pronto, parecía que a Mateo se le había escapado todo el aire del cuerpo. Sus hombros se hundieron y, por un segundo, volvió a verse como el niño chiquito al que yo arropaba en las noches. Apá, dijo, con un nudo en la garganta. ¿Qué quieres? Dime qué quieres que haga, y lo hago. Quería que hubieras deseado tenerme en tu mesa, le respondí. Quería que me hubieras llamado nada más para ver cómo amanecí. Quería que me incluyeras en tu vida porque me amabas, no porque me necesitabas. Las lágrimas empezaron a rodar por la cara de Mateo. Si te amamos. No, no es cierto. Aman lo que les doy. Hay una gran diferencia. Don Fernando se aclaró la garganta. Dionisio, entiendo que estés herido, y francamente, estoy muy decepcionado de Mateo y de Jimena por aprovecharse de tu generosidad de esta manera. Pero, seguramente hay forma de arreglar esto sin que los niños pierdan su casa. Miré a este hombre, al que había aprendido a respetar con los años. Fernando, déjeme preguntarle algo. Si su hija lo tratara a usted de la forma en que Mateo me ha tratado a mí. Si le sacara dinero durante años mientras lo excluye de su vida. Si lo llamara un problema del cual escapar. ¿Usted qué haría? Se quedó callado un largo rato. Estaría devastado. ¿Y si solo lo buscara cuando necesita algo, y lo ignorara el resto del tiempo? Otra pausa. Probablemente la desheredaría. Eso es exactamente lo que estoy haciendo. La única diferencia es que yo sí tengo los recursos legales para recuperar lo que invertí. Mateo se limpió los ojos con la manga de la camisa. Entonces no hay nada que pueda hacer. ¿Nada que te haga cambiar de opinión? Estudié el rostro de mi hijo. Durante 37 años, había amado a este hombre más que a mi propia vida. Trabajé horas extras para pagarle la universidad, sacrifiqué mis vacaciones para financiar sus sueños, y renuncié a la seguridad de mi propio retiro para garantizar su comodidad. Y me lo pagó tratándome como a un mueble viejo. Mateo, le dije, lentamente. ¿Siquiera sabes cuál es mi color favorito? Parpadeó. ¿Qué? Mi color favorito. ¿Lo sabes? Me miró, confundido. El azul. Verde. Siempre ha sido el verde. ¿Sabes cuál es mi segundo nombre, papá? ¿Qué tiene que ver esto con? ¿Sabes cuál es mi segundo nombre? Otro largo silencio. Dionisio Alberto. ¿Sabes cuándo me diagnosticaron diabetes el año pasado? Su rostro se puso blanco como el papel. ¿Tienes diabetes? Tipo 2.
Llevo 14 meses controlándola con dieta y pastillas. Nunca me has preguntado por mi salud, así que nunca te lo mencioné. Don Fernando se veía horrorizado. Mateo, ¿no sabías que tu padre estaba enfermo? Nunca me dijo nada. ¿Y a qué hora te iba a decir? Le pregunté. Cuando hablamos de algo que no tenga que ver con dinero o favores que necesitas. El silencio se alargó. Finalmente, don Fernando se puso de pie. Mateo, dijo, con voz grave. Creo que le debes a tu padre mucho más que una disculpa. Creo que le debes un cambio absoluto en tu forma de tratarlo. Pero ya es muy tarde, susurró Mateo. Él ya. La venta de la casa está programada para el mes que entra, lo interrumpí. Los activos del negocio se están liquidando. Los avales fueron retirados. Ya está hecho. Mateo se quebró por completo entonces, sollozando como un niño. Por favor, apá. Por favor, no hagas esto. Voy a ser mejor. Te vamos a incluir más. Vas a hacer exactamente lo mismo que hacías antes, le dije con tristeza. Vas a ser agradecido y atento hasta que pase la crisis, y luego vas a volver a ignorarme hasta que necesites otra cosa. Eso no es cierto. Mateo, en los últimos 5 años, ¿cuántas veces me llamaste nada más para platicar? ¿Cuántas veces me invitaste a cenar? ¿Cuántas veces me preguntaste por mi vida, mi salud, si yo era feliz? No pudo responder. Porque ambos sabíamos que la respuesta era 0. Don Fernando le puso una mano en el hombro. Hijo, creo que nos debemos ir. Tienes que descubrir cómo cuidar de tu familia sin la ayuda de Dionisio. Mientras caminaban hacia la reja, Mateo se volteó una última vez. Apá. Me gritó. Yo sí te amo. Sé que no lo he demostrado, pero sí te amo. Miré a mi hijo. A este hombre que yo había criado, por el que me había sacrificado, y al que perdí en algún punto del camino. Sé que tú crees que me amas, Mateo, le respondí. Pero el amor no es un sentimiento. Es una decisión que tomas todos los días. Y durante años, tú decidiste no amarme. Los vi alejarse en el carro. Luego entré a la casa y volví a encender mi celular. Tenía 43 mensajes nuevos. Los borré todos sin escuchar uno solo. 6 meses después. Estoy sentado en el porche de mi nueva casa en Tequisquiapan, Querétaro, viendo el atardecer caer sobre los cerros. Es un lugar más pequeño que el que tenía antes. 2 recámaras, un baño, y una cocina del tamaño perfecto para una sola persona que realmente disfruta cocinar para sí misma. La venta de la casa en Monterrey procedió exactamente como estaba planeado. Mateo y Jimena tuvieron que desalojar con 2 semanas de anticipación. La liquidación del negocio me dejó lo suficiente para comprar esta casita de contado, y me sobró dinero para las primeras vacaciones de verdad que tomo en 20 años. No he sabido de Mateo en 4 meses. Su último contacto fue un mensaje de WhatsApp, *, feliz día del padre, apá. Espero que esté satisfecho, *. Estuve tentado a contestarle que la satisfacción no tenía nada que ver con esto, pero mejor borré el mensaje. Hay conversaciones que ya no vale la pena tener. Jimena intentó una táctica distinta. Me mandó una tarjeta con la foto escolar de Emma y una nota, *, Emita pregunta por su abuelo Nicho todos los días. No entiende por qué ya no nos visitas, *. Guardé la foto, pero tiré la nota a la basura. Emma tiene 8 años. Se va a adaptar y lo va a superar, probablemente más rápido que los adultos. Y tal vez, si sus padres aprenden algo de todo esto, ella crezca con un entendimiento mucho más sano de cómo deben funcionar las relaciones familiares. La verdad es que no los extraño. Creí que lo haría. Pasé meses preparándome mentalmente para la soledad, el arrepentimiento, las dudas. Pero en lugar de vacío, encontré algo que no me esperaba, paz. Mis días ahora me pertenecen. Me despierto a la hora que quiero, desayuno en el patio mientras leo el periódico de principio a fin. Me metí a un taller de carpintería en el pueblo y descubrí que tengo talento para tallar muebles de madera.
El mes pasado terminé una mecedora que quedó tan cómoda, que me quedo dormido en ella casi todas las tardes. Me hice amigo de mi vecino, don Vicente, un maestro jubilado que perdió a su esposa el mismo año que yo perdí a mi Sara. Jugamos ajedrez los martes por la tarde y discutimos sobre las estadísticas del béisbol. Él me trata como a una persona, no como a un recurso. Hace 3 semanas, conocí a una mujer llamada Lola en la biblioteca municipal. Estaba batallando para alcanzar un libro en el estante de arriba, y yo la ayudé a bajarlo. Empezamos platicando de libros, luego de la vida, luego de las pérdidas, de la soledad, y de lo que significa volver a empezar a nuestra edad. Mañana en la noche va a venir a cenar a la casa. Voy a preparar un buen asado de res, con la receta de Sara. Pero esta vez, voy a cocinar para alguien que de verdad quiere pasar tiempo conmigo, no para alguien que está viendo el reloj, esperando a que se acabe la comida para pedirme dinero. A veces pienso en Mateo y Jimena, por lo general cuando estoy haciendo algo que disfruto, y me doy cuenta de que a ellos nunca les importó lo suficiente como para averiguar que me hacía feliz. Me pregunto si tuvieron que irse a vivir con los consuegros, o si encontraron a algún otro familiar que les patrocine el estilo de vida. Me pregunto si el negocio de Mateo sobrevivió sin mi respaldo financiero, o si tuvo que conseguirse un trabajo normal como el resto de los mortales. Pero más que nada, me pregunto si aprendieron la lección. La semana pasada, recibí una carta del licenciado Beto. Mateo lo había contactado preguntando sobre la posibilidad de una reconciliación. Según Beto, Mateo quería saber qué tendría que hacer para que yo lo perdonara y restaurara el apoyo financiero. Incluso ahora, incluso después de perderlo todo, Mateo seguía pensando que esto se trataba de dinero. Seguía sin entender que yo nunca quise comprar su amor. Quería ganármelo siendo un buen padre, y quería que él me lo diera libremente porque me valoraba como ser humano. Beto me preguntó si quería responder a la petición de Mateo. Le dije que no. Ya no quedaba nada por decir. Lo más gracioso de todo esto es que ahora soy más rico de lo que he sido en años. Sin la fuga constante de dinero para mantener a la familia de Mateo, sin las mensualidades de la hipoteca, los avales y las transferencias de emergencia, mis ahorros para el retiro en realidad están creciendo en lugar de encogerse. Podría comprarme una casa mucho más grande, un carro de lujo, vacaciones por el mundo. Pero no quiero esas cosas. Quiero lo que tengo ahora, una vida sencilla, con personas que eligen estar en ella. Esta mañana, estaba arreglando mi jardincito cuando Beto, el cartero, se detuvo a platicar. Se ve distinto, don Dionisio, me dijo. Más feliz. Soy más feliz, Beto. ¿Y qué cambió? Pensé en la pregunta mientras arrancaba la maleza alrededor de mis tomates. Lo que cambió fue que dejé de intentar ganarme el amor de personas que eran incapaces de darlo. Dejé de confundir el apoyo económico con la conexión emocional. Dejé de aceptar migajas y llamarlas un banquete. Aprendí la diferencia entre ser amado y ser necesitado. Se lo dije a Beto. Él asintió con la cabeza, como si tuviera todo el sentido del mundo. Ayer, hice algo que no había hecho en años. Celebré. No un cumpleaños ni un día festivo, solo un martes cualquiera de octubre. Manejé al mercado y compré todo lo necesario para prepararme una cena en forma para uno. Un buen corte de carne, espárragos frescos, y una botella de vino tinto que había estado guardando sin ningún motivo en particular. Puse la mesa con mi vajilla buena, encendí una vela y puse un disco que a Sara le encantaba escuchar. Cociné despacio, sin prisa, disfrutando cada paso. Cuando la comida estuvo lista, me senté a la mesa y levanté mi copa hacia la silla vacía que estaba frente a mí. Brindo por ti, mi Sara, dije en voz alta. Siempre me dijiste que merecía algo mejor. Solo me tomó 40 años escucharte. La carne quedó perfecta. El vino estaba excelente. El silencio era reconfortante. Después de cenar, llamé a mi hermano que vive en Chihuahua. Una plática que no tuvo absolutamente nada que ver con dinero, ni con problemas, ni con dramas familiares. Hablamos de sus nietos, de mis proyectos de carpintería, del clima, de los libros que estábamos leyendo. Solo 2 hermanos manteniéndose unidos a pesar de los kilómetros. Cuando colgué el teléfono, me di cuenta de algo que me habría dejado helado hace un año.
estaba pleno. No feliz en esa forma dramática de las películas, sino genuinamente pleno con mi vida y mis decisiones. Pasé décadas intentando comprar mi entrada a una familia que realmente no me quería. Ahora, estaba construyendo una vida con personas que sí me quieren. Esta tarde, Lola me llamó para confirmar nuestra cena de mañana. Me hace mucha ilusión, Dionisio, me dijo. Hace mucho tiempo que no ceno con alguien que parece genuinamente interesado en conocerme. El sentimiento es mutuo, Lola, le contesté. Después de colgar, miré a mi alrededor. Mi casita, los muebles que yo mismo tallé, los libros que por fin tengo tiempo de leer, las fotos de Sara y yo en tiempos más felices. No es una vida grandiosa, ni una vida impresionante, pero es mía. Y por primera vez en muchos años, con eso me basta y me sobra. El sol se está ocultando ahora sobre los cerros, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados. En unas horas, me meteré a la casa a leer un rato antes de dormir. Mañana trabajaré en un librero que estoy armando para la biblioteca del pueblo. Mañana por la noche, Lola vendrá a cenar. Planes sencillos. Placeres tranquilos. Cero dramas, cero manipulaciones, cero estarme preguntando si a la gente en mi vida realmente le importo. Tengo 74 años, y por fin estoy aprendiendo lo que significa ser libre. Mateo se equivocó en una cosa. No estoy satisfecho. La satisfacción implica que obtuve venganza, que los lastimé porque ellos me lastimaron a mí. Lo que obtuve fue algo 1000 veces mejor que la venganza. Recuperé mi vida. Y no pienso volver a entregarla nunca más. Y ahora, me da curiosidad saber de ti, que escuchas mi historia junto a este fogón imaginario. ¿Qué hubieras hecho tú si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo similar con tu familia? Déjame tu comentario aquí abajo, te prometo que los leo todos. Mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son de las favoritas del canal, y que te aseguro, te van a sorprender. Gracias por acompañarme hasta aquí. Buenas noches, y que descanses.